Buenas noches, amigos. Los orígenes de la música parecen confundirse con los del lenguaje y con los de la propia humanidad. La música, lo sabemos bien en este programa, es uno de los grandes misterios. Seguramente la voz fue el primer instrumento. Pronto se acompañó de otros aderezos. Muy pronto el ser humano aprendió que la propia caverna resonaba. Y en ese eco multiplicado, potenciado, en ese eco que se hacía fuerte, un mensaje, una señal. Podían ser señales buenas y malas. Podían ser formas de comunicación tanto entre hombres, como una especie de código Morse remoto, como con algo mucho más importante, con el otro lado, un instrumento para abrir la llave del más allá. Nadie sabe cuándo comienza el hombre a componer de alguna forma sus primeros ritos. Lo que sí se sabe es que siempre estuvieron envueltos de música, de introspección y de ritmos que hacían que la conciencia se abriese hacia rumbos que ya hoy desconocemos por completo. Es una de las enseñanzas de ese hombre antiguo del que tantas veces hablamos. Yo os propongo hoy un viaje que, como estamos haciendo aquí, ojalá podáis escuchar con cascos. Ojalá podáis sentir casi dentro del cerebro, porque ese es el misterio profundo de la música, todos los acordes, todos los matices. Es verdad que el programa de esta noche, mañana, cuando se distribuya de esa forma maravillosa, gracias de nuevo una vez más, por todo el mundo a través de la red, habrá perdido algo. La compresión de los archivos hacen que la música se rebaje un tanto, que no tenga esa presencia que tiene ahora a estas horas exactas de la noche. Por eso, a los afortunados que hoy puedan estar, por ejemplo, en la cama con unos cascos, yo les mando un saludo muy especial, porque mi planteamiento es el de descender, el de abandonar casi la conciencia cotidiana, el de a través de la aventura, el viaje, la arqueología, el misterio y la antigüedad, meternos en otras capas de esa cebolla desconocida que es la conciencia, que es la mente, porque parece que los antiguos, desde el tiempo de las estalactitas, lo hacían. En los últimos 10 años, los investigadores arrojan nueva luz. Algunos valientes de universidades prestigiosísimas se ponen sus trajes de espeleología, descienden a las cuevas o acuden a los lugares de rito antiguo, Stonehenge, Chavín de Huántar, lugares como la Gran Pirámide, lugares como, por ejemplo, los cromlech o los dibujos sagrados para los cielos, y se dan cuenta, milagro, casualidad, conocimiento oculto, de que suenan distinto, e intentan reproducir los mismos códigos musicales, intentando a la vez construir instrumentos de aquel tiempo. Y toda esa alquimia es posible, toda esa conjunción es posible. ¿Podemos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, esta noche en Milenio 3, sentirnos como se sentían ellos? Claro que no, porque por un lado nuestra mentalidad es distinta, pero vamos a hacer el esfuerzo. Alaridos como estos, tambores espaciados, sonidos rítmicos que acababan haciendo al individuo, al iniciado, entrar en otro lugar, rompiendo la membrana de lo lógico, porque lo lógico, amigos, esta noche nos sirve de poco, como ocurría con los antiguos chamanes, druidas, brujos, sabios, hombres de luz, hombres sagrados. Pero yo quiero empezar de una forma distinta. Hoy tenemos muchas cosas, muchísimas. Pero veréis, yo hace mucho tiempo que conozco a mi compañero Javier Sierra. Hace mucho tiempo. Yo creo que ya un par de décadas nos contemplan. Y os puedo asegurar que siempre me acaba sorprendiendo. Eso es un lujo. Su último reportaje, su último cuaderno sonoro, me puso los vellos de punta, la carne de gallina y la mente a punto de entrar en el umbral de ese lugar de trascendencia. Nosotros hemos lanzado ya una encuesta preguntando si la música puede generar esto, puede conectarnos con eso que perdimos, con esas esferas que existen pero que no son lógicas, pero en las que han viajado hombres y mujeres de todos los tiempos. ¿Podemos esta noche lanzar el anzuelo con la música? ¿Entrar en esas burbujas del tiempo y el espacio? Bueno, Javier hizo un cuaderno sonoro. Yo lo escuché con mucha atención.
y creo que merece la pena muchísimo que lo escuchéis y que luego entremos poco a poco en algunos de estos templos y que escuchemos abriendo el alma, escuchemos sintiendo. Este cuaderno sonoro concentraba una serie de estudios que van entrecruzándose como las aguas de un río, estudios de diferentes lugares. Javier los unió de una forma, repito, excepcional. Yo quiero que entendáis cómo él juega con la música, que lo escuchéis. Abramos pues las tapas de este grueso cuaderno de tantos y tantos años de investigaciones, de viajes y también de músicas, ¿por qué no? Estamos investigando en la historia, estamos viendo piezas, documentos, legados, pero ¿y los sonidos? Son tan etéreos que no se pueden atrapar, pero seguro que significan cosas. Porque la música para todos vosotros, ¿verdad?, significa cosas. En nuestra pequeña o larga vida significa cosas. Imaginaos, por tanto, la música ritual, la que no era para vender, la que no era solo para divertir, la que era para hipervincularnos con el más allá. Tenía que ser una música muy especial, unos sonidos que son capaces de retumbar en nuestra sangre, en nuestro corazón. Vamos a hacer ese experimento. De inmediato abrimos este lujo, este cuaderno de un hombre, de un investigador, de un niño que sigue siendo curioso, nuestro compañero y amigo Javier Sierra. Hoy abro mi cuaderno sonoro para proponerles un nuevo viaje en el tiempo, pero no uno cualquiera. En esta ocasión volaremos al pasado más remoto, a la época en la que se levantaron algunos de los monumentos de piedra más grandes de la historia. Moles como Stonehenge o las grandes pirámides de Egipto, y cuya función exacta todavía hoy sigue siendo un misterio. Quizá no lo sepan, pero desde hace unos años existe una disciplina científica llamada arqueoacústica que trata de explorar el mayor y más invisible misterio que rodea a estos recintos. Hasta hace poco, nadie imaginaba que estábamos ante verdaderas cajas de resonancia, lugares de una acústica sorprendente, concebidos, sin duda, para impresionar a nuestros antepasados. Tome asiento, por favor. Relájese y por un momento cierre los ojos e imagine que ha dado un paso atrás en la historia, hace más de 4.500 años. Nos dirigimos a pie, atravesando el desierto de Giza, a las afueras del Cairo, rumbo a la Gran Pirámide. Sobre la arena dorada el calor es sofocante. Rachas de aire hirviendo nos empapan de sudor. Queremos llegar al corazón de este monumento para presenciar algo excepcional. En la Cámara del Rey, gravitando en una sala revestida de granito rojo, bajo 9 gigantescas losas de 400 toneladas cada una, este recinto se nos va a revelar como una colosal cámara de resonancia. Escuchen. En mayo de 1976, Paul Horn, un músico afincado en Canadá, llevó sus instrumentos musicales al Cairo para poner en marcha un experimento único. Iba a quedarse varias horas a solas en la Gran Pirámide con la intención de hacer allí pruebas acústicas con su voz, sus tambores y sus flautas. In the King's Chamber of the Great Pyramid of Giza. Horn ordenó apagar los fluorescentes para evitar zumbidos molestos. Colocó un micrófono estéreo en el centro de la sala y durante 3 horas consecutivas puso su magnetofón a grabar. Lo primero que le llamó la atención es que en esa sala construida con arreglo a la llamada divina proporción, el eco de su voz se mantenía hasta casi los 8 segundos y era devuelto a sus oídos como si allí hubiera un coro. Nuestro músico no estaba preparado para aquello. Tomó sus flautas y comenzó a improvisar. Fue todo un hallazgo. Por unos minutos, la Gran Pirámide le pareció una criatura viva, que respiraba, con la que podía llegar incluso a comunicarse. Después de aquello, Paul Horn se haría mundialmente famoso por sus solos de flauta en lugares como el Taj Mahal, el Palacio de Potala o la Catedral de Vilnius, en Lituania. Pero justo con esta grabación, en apariencia tan simple, Horn había descubierto algo importante.
que los monumentos de la antigüedad resonaban. Una resonancia invisible hasta entonces, pero muy real, quizá imprescindible para comprender por qué estos espacios habían sido considerados sagrados en la antigüedad. Es el sonido de unas palmadas grabado con una sencilla cámara anecoica en condiciones asépticas, sin eco. Si viéramos esas mismas palmas en el lado derecho del anillo de piedras exterior de Stonehenge, escucharíamos esto que el Dr. Till ha grabado. Curioso, ¿verdad? Aún hay más. Si nuestras palmadas sonaran en el centro del monumento, el eco que nos devolvería esta estructura de 4.000 años de antigüedad sería este. Ahora, por favor, imagínenlo con tambores. ¿No es increíble? Según el Dr. Till, una ceremonia ancestral en este lugar sonaría algo parecido a lo que se escucha bajo mis palabras. Su efecto en la mente de los participantes sería embriagador. El ritmo y la frecuencia penetrarían en el cerebro de los oficiantes y abriría su percepción a visiones y sensaciones que para un arqueólogo convencional son imposibles de concebir. Aunque desde hoy, para los que conocen este cuaderno sonoro, ya no. Esta es la lección que he aprendido en este pequeño viaje en el tiempo. Para comprender el pasado, no solo hay que examinar sus ruinas, también hay que prestar oídos a cómo suenan. Yo ya lo he hecho. Escuchen sin ir más lejos esto. Esta es la acústica del sarcófago de Keops. Como comprenderán, ya no viajo más sin mi grabadora en la mochila. Nunca se sabe lo que una buena grabación puede decirnos de un lugar sagrado del mundo antiguo. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Racimos de voces humanas, racimos de voces chamánicas, racimos de sentimientos que parece que a veces se quedan en los lugares. Desde luego, amigos, que merecía la pena el cuaderno sonoro, ¿verdad? Y el apunte que trazaba nuestro compañero con mano firme en las hojas de lo que es también su vida de investigación, merecía también que ampliásemos perspectiva. Nada más escuchar este documento de Javier Sierra, yo supe que había que ir un poco más allá, que él mismo fuese guía y que supiésemos esta misma semana, para disfrutar todos de ello, qué se está haciendo en eso de la arqueoacústica, en la arqueomuseología, qué están haciendo algunos investigadores con los medios más avanzados. Hay quien dice que hay ciertos ecos que ya hemos escuchado, que incluso la más moderna tecnología no es capaz de alcanzar. Porque esos ecos, ese sonido de la piedra milenaria, ese estudio de la proporción en la antigüedad, todo ese código perdido, resuena en nosotros de una forma completamente diferente. ¿Os imagináis los ritos de los chamanes en los 5 continentes? Porque hay algo que no varía. 5 continentes y miles de años de historia y lugares de peregrinación donde, a través de la música, se conectaba con el otro lado. ¿Por qué la música desde la prehistoria como, de alguna forma, entrada directa
en el mundo de las tinieblas o de las luces, en el mundo de la oscuridad y en el mundo de lo diáfano. Al igual que en el alma humana, parece que también hay dos tipos de resonancias. Vamos a ahondar en ellas. Tenemos, por supuesto, las vías de contacto abiertas. Milenio3, con número, @cadenaser.com. En Facebook y en Twitter, por supuesto, las redes sociales directamente vinculadas con el trabajo de Guillermo León, recogiendo ya todas vuestras opiniones, porque, ojo, hoy, a través de todas las vías de contacto y, por supuesto, también del lienzo blanco en cadenaser.com, queremos saber no solo opiniones, sino, ya me entendéis, sensaciones. Es decir, a ti, amigo oyente, que estás ahí al otro lado, en cualquier lugar, en el coche, en la cama, en el trabajo, que has podido aislarte quizá por milagro, ¿no?, de esta vida urbana y has conectado con el alma de la radio, a ti, amigo oyente, ¿a qué te suena todo esto? ¿Por qué te retumba de una forma especial? ¿Te sobrecoge? ¿Te amplifica el sentido de grandeza que tienen estos lugares? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes peor? ¿Por qué no hacemos el experimento? ¿Cómo resuenan en las almas del siglo XXI los ecos? Yo te lo dije en su día, me parece un viaje magistral a través del cuaderno sonoro, unos apuntes que, claro, dejan una posibilidad maravillosa, la de viajar a algunos lugares y sentirlos. Es cierto, parece que últimamente los hombres sesudos, serios y mujeres de la Universidad de la Ciencia están avanzando y están empezando a entender que no solo se puede medir, cortar, trocear, excavar, sino que además es que los lugares tienen un mensaje sonoro enterrado. Bueno, han descubierto que lo intangible, es decir, aquello que no se puede someter al análisis de nuestros instrumentos, es tan importante como lo tangible. Y además se están dando cuenta de algo incluso contracorriente. Fíjate, Iker, cuando nosotros entramos en un lugar sagrado, al menos esa es la mentalidad que tenemos en el viejo mundo, ¿qué es lo que hacemos? Nos callamos, entramos en silencio, ¿cierto? Un silencio de respeto. A lo mejor lo que hay que hacer es cambiar esa, digamos, tendencia. A lo mejor lo que hay que hacer es, por ejemplo, dar una palmada o poner a prueba nuestra voz. Y si nos devuelve eco, estamos probablemente ante un lugar sagrado. Vamos a descubrir muchas cosas esta noche, Iker. Por ejemplo, cosas relacionadas con las cuevas prehistóricas. Empieza ya a conocerse y a tenerse por cierto que los lugares donde se pintaban las cavernas en la más remota prehistoria eran los lugares curiosamente con mejor acústica, el lugar donde el eco era devuelto a aquellos que lanzaban un mensaje contra las piedras y tenían probablemente la misma impresión que hoy, tantos siglos más tarde, seguimos teniendo, que son las piedras las que hablan. Pero ahora, si os parece, primer punto de viaje directo, queremos conocer, Javier, los últimos datos sobre un lugar sorprendente. Yo voy a dar datos que suenan realmente pues asépticos en este programa de tanto sentimiento, que es lo que importa. Los datos serían Chavín de Guantar. Los datos serían junto a la Cordillera Blanca, cerca del Huascarán, el gran monte sagrado de más de 6.000 metros en el pleno corazón del Perú. Los datos serían 327 a.C. Los datos podrían ser una especie de ídolo extraño de 5 metros y 53 centímetros, amenazador, con cabezas extrañas, con grandes dientes, colocado en un lugar singular, en un lugar iluminado tenuemente, en un lugar en mitad de un laberinto, exactamente igual que pasaba en la prehistoria. ¿Y qué pasa? ¿Que aquí también hay sonidos? Bueno, hay que saber más de este lugar porque en él, en este enclave, ha estado Javier Sierra y resulta que las universidades más prestigiosas como la de Stanford lleva ya tiempo trabajando en el mensaje sonoro, en el código musical que sale de ahí, en una especie de partitura que entendían que dice algo y que ya no entendemos y que tenemos que escuchar. Pero ¿qué te parece, Javier, si simplemente como inicio viajamos hacia Chavín de Guantar con José Manuel Novoa, sin duda uno de los hombres que mejor conoce el Perú milenario, el autor de documentales como El Señor de Sipán o La Dama de Cao, años trabajando en Perú, excavando a nivel oficial en Perú. Y fíjate, Javier, tú lo vas a entender, nada le ha impresionado tanto como el encuentro con esos seres monstruosos en el laberinto subterráneo de Chavín de Guantar. Vamos con este guía y luego Javier coge el relevo. Nos espera el secreto de esa música sagrada que por algún motivo sonaba allí. Cuando tú llegas a Chavín de Guantar y ves al lado de la Cordillera Blanca, al lado del Huascarán, que es el pico más alto
de todos los Andes peruanos, 6.000 y pico metros, y de repente encuentras un santuario ahí donde lo importante no es lo que se ve desde fuera, sino los subterráneos. Chavín de Guantar está horadada. Lo importante es lo que hay debajo. Estos subterráneos que existen en Chavín, que todavía acabamos de descubrir casi el doble de subterráneos de los que ya hay, que se pueden visitar, que se pueden conocer. Estos subterráneos concluyen en una cripta muy pequeña, donde de repente hay un monolito de granito blanco que representa un dios que se ha llamado el dios de los Andes, pero lo importante es lo que se siente en estos subterráneos. Yo estaba ahí rodando a las 2 de la mañana y te digo que nunca en mi vida he estado en un lugar donde realmente ese magnetismo que existe ahí te llega hasta el corazón. Escuchemos un poco más, porque en Chavín hay una llave que tenéis que conocer. ¿Cómo Chavín podía estar ahí sin ninguna fortaleza, sin ninguna muralla? No se defendían de nada. ¿Por qué? Porque realmente lo que tenían era la llave del más allá. Y ahora te explico. La gente que llegaba a Chavín en esa época, con sus excedentes de la cosecha, lo que intercambiaban eran eso, sus excedentes por conocimientos de cuándo podían sembrar, de cómo era la posible venida del niño, y sufrían una iniciación. Esta palabra la vamos a escuchar a lo largo de toda la noche. Esta palabra es una clave importantísima, iniciación. Antes las cosas no se hacían porque sonaran bien o mal. Antes las cosas no eran porque eran agradables o desagradables. Antes las cosas eran porque eran importantes para el ser humano y para los dioses. Y había ritos de paso. ¿Os imagináis? En este lugar laberíntico de grandes paredes, cabezas clavas que aparecen directamente de los muros, a veces con dientes, a veces con ojos glaucos, sin pupila, que nos observan. ¿Os imagináis al iniciado, que podía ser un joven, una joven, entrando dentro del pasadizo para encontrarse con un monstruo de 5 metros de alto, de piedra, que te mira directamente, iluminado solo por una tenue llama o por un halo de la luz de la luna? ¿Y qué sonidos habría ahí? Bueno, nos queda saber algo más. ¿Cómo era, según las investigaciones de José Manuel Novoa, investigaciones de una excavación de ahora mismo, febrero del 2011, cómo era ese rito? ¿Qué han descubierto? Tomaban el San Pedro, la mezcalina. En las cabezas clavas, que son cabezas que están en las cornisas de Chavín, algunas tienen incluso los mocos en la nariz de haber tomado la sacona del Amazonas. Y una vez que habían ingerido estos alucinógenos, bajaban a esos subterráneos que nunca fueron iluminados, con las pupilas absolutamente dilatadas, podían ver algo que normalmente no se ve, para poderse dirigir hasta el lanzón, ese monolito que hay en esa cripta, iluminada tenuemente por una luz que llegaba de un ducto que había en la parte cenital del lanzón, y en ese momento sonaban los pututus, que eran las caracolas sagradas, inundaban esos ductos de los que hemos hablado con agua, y esos ductos producen, y eso se comprobó hace 2 años, producen un sonido del rugido de un jaguar. Imagínate, bajo los efectos del alucinógeno, cuando estás ahí viendo el lanzón, el dios de los Andes, tenuemente iluminado, y de repente una explosión de sonido, con tus pupilas absolutamente dilatadas, y bajo los efectos de los alucinógenos que habían ingerido, de repente pasaban al más allá. Pues así lo cuenta con esta vehemencia José Manuel Novoa, porque él ha estado a las 2 de la mañana a solas delante de ese dios de grandes colmillos, feroz, dios del inframundo quizá, el lanzón de Chavín de Guantar, lejos de todo y de todos, en una zona remota. Hace 2400 años se hizo este templo que ahora suena, que sabemos que suena. Javier, tú estuviste allí, y solo perimetrando el lugar
vemos que hay muchos más enigmas. Antes de saber cómo son los sonidos, te encontraste con historias absolutamente maravillosas. Me encontré con historias alucinantes, Iker. Chavín de Guantar está a unos 250 kilómetros al norte de Lima. Llegar allá en abril de 1999, que es cuando yo hice mi primer viaje al lugar, fue una aventura tremenda. Pero valió la pena, porque allí me encontré con un personaje único, con Marino González. Tenía 85 años. Él fue mi guía por todas las ruinas de Chavín, y él acababa de ser cesado por el presidente Fujimori como conservador y director de esas ruinas. Lo había nombrado protector vitalicio, pero este hombre se conocía aquel lugar como la palma de su mano. Él había visto algo que creo que es importante para ponernos en situación esta noche. Ese lugar fue inundado por un aluvión de barro en 1945. Hasta el año 45 estaba despejado. Todo el mundo sabía más o menos dónde estaban los edificios y los subterráneos, pero en el 45 quedó anegado en el fango, y durante años y años, décadas y décadas, se ha estado excavando sobre lo que recordaban los ancianos y también sobre lo que recordaba Marino González. Lo que no se podía esperar, don Marino, que desgraciadamente ya ha fallecido, lo que no se podía esperar es que en uno de aquellos reductos, en uno de aquellos pasadizos subterráneos de los que vamos a hablar esta noche mucho, se habían encontrado quizá las pistas para descifrar el enigma. Habían encontrado, Iker, restos de gigantes. Escuchamos cómo me lo decía Marino en aquel abril del 99. Hay una galería que no se puede continuar con descubrimiento porque hay vigas caídas, rajadas, que no se puede continuar. Hay encontrado restos humanos que debe ser Chavín. Midiendo el fémur, se ha comprobado que ha llegado a tener la estatura de 2 metros. ¿De 2 metros? 2 metros. Así que este dato se confirma con los datos de los cronistas del 1554, Cieza de León, Vázquez de Espinosa. Dice que los habitantes de Chavín eran gigantes. Gigantes en Chavín de Guantar. Vaya historia, Javier. Vaya historia, y es solo el primer hallazgo, porque a raíz de empezar a quitar esas toneladas de arcilla que habían ido tapando todo ese conjunto ceremonial, donde vemos representaciones de personas ingiriendo el cactus sagrado, el San Pedro, para entrar en esos estados alterados de conciencia. En esas excavaciones que continuaron durante muchos años, en el año 2001 dieron un fruto que nadie se esperaba. En una de esas galerías aparecieron enterradas ritualmente 20 caracolas marinas. El molusco de la clase Strombus es una caracola muy característica que tenían que ir a por ella a más de 200 kilómetros del lugar, porque Chavín no está precisamente al lado del mar. 20 caracolas enterradas con todo cuidado en el lugar en el que los chamanes comenzaron a hacerlas sonar. Y Iker, quiero que escuches este documento. Cuando se empezaron a sonar de nuevo estas caracolas, este era el sonido que empezaba a escucharse. No es difícil imaginarse el impacto, ¿verdad, Iker?, que podía causar esto estando en el interior de esos túneles. Hombre, ahora mismo cientos de miles de amigos están escuchando las entrañas del templo más enigmático, quizá del norte del Perú, Chavín de Guantar, y que ellos se imaginen delante de esa figura, de una figura tremenda, que le pongan los ojos, los dientes, la cara que ellos quieran, que se imaginen en ese pasillo estrecho, oscuro, claustrofóbico, a solas. Escuchemos un poco más, Javier.
estamos asistiendo al lenguaje del lugar, al lamento de la piedra, al código secreto, a eso que está ahí y que solo encontrando las caracolas, como piezas de este puzzle, ha vuelto a revivir, ha vuelto a ser realidad, ha vuelto a surcar el espacio. Nos parece increíble tener en la radio estos documentos. Están ahí y generan sensaciones. Son interpretados por vuestros cerebros y por vuestra alma ahora mismo. Y la gran pregunta es, ¿qué sentís? En Chavín suena un lenguaje extraño y vamos a saber algo más. Últimos datos que trae Javier Sierra, pero antes, Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, impresionante el sonido de una caracola. Claro, para muchos, científicamente, simplemente el sonido de una caracola. Para las culturas antiguas, nada de eso. El hablar de la piedra, del pasado y seguramente de las ánimas que siguen ahí en creencias antiguas, que nos hablan, que nos dicen cosas. Volvemos a repetir vías de contacto rápidamente y si te parece, cuéntanos, antes de que Javier vuelva a sacar y vuelva a actualizar algunos datos que son impresionantes, lo vais a ver, de lo que está pasando ahora mismo. Cuéntanos qué siente nuestra audiencia, qué se le pasa por el corazón al escuchar todos estos sonidos, este racimo de pruebas de los ecos sagrados del pasado. Pues vamos a recordar lo primero, si te parece, esa pregunta de ikerjimenez.com, el debate de la semana de Milenio 3. ¿Podemos conectar con otras realidades a través de la música? De momento gana el sí con el 66,5%. Y esas vías de contacto que también recordabas, milenio3 con número @cadenaser.com, nuestro correo electrónico, también las frases de los oyentes en cadenaser.com y las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Google+. Pues vamos a ver esos primeros comentarios de nuestros oyentes. Por ejemplo, Hugo Saiz nos decía: el sonido forma parte de mucha arquitectura medieval. Colocándote en el centro de algunas salas de castillos medievales, al hablar o hacer algún sonido constante, notas cómo el eco o la reverberación se concentra justo en el punto en el que estás situado. Es sorprendente. Tania López: claro que los sonidos nos hacen llevarnos a otros lugares, estados de ánimo mentales, estoy convencida de que sí. Edvan también comentaba: sí, la música puede elevar nuestro espíritu y sincronizarnos con lo sublime o transportarnos a nuestros peores miedos. Alberto Castillo también decía: Iker, los ecos me suenan y me impactan, es impresionante el eco de la pirámide, te transporta a otra dimensión realmente. Por ejemplo, Ibi también decía que en el desierto de Atacama existen las piedras campana. Al ser golpeadas suenan como el tañido de las campanas. Alonso nos escribía desde Suecia. Nos decía que en la soledad de esta noche, la majestuosidad de la noche, el tema de introducción sobre los sonidos de sitios milenarios es estremecedor. Eris también nos decía: música y poesía se entrelazan en el ritual chamánico. Sonido y ritmo, más nombrar aquello que no está presente, te acercan a lo espiritual. Fue el comienzo de la magia y la conexión con lo sagrado. Pues perfecto el resumen de momento. Experiencias estremecedoras, mágicas para otros, imagino que maravillosas para muchos, inquietantes para algunos, ¿por qué no? Hay una mezcla de todo eso. Seguimos muy atentos, por supuesto, a lo que vosotros opinéis y sentís esta noche tan especial, tan de experimentación, con muchas novedades luego, lo vais a ver. Y sigue nuestro camino porque queremos saber de la Gran Pirámide y queremos saber de otros enclaves concretos que resuenan y tenéis que estar allí con nosotros. Pero Javier, aunque sea de una forma, como tú sabes, casi en titulares, tienes que contarnos lo que ha pasado hoy mismo. Has logrado conectar con investigadores que están haciendo experimentos ahora mismo en Chavín de Guantar. Esto sí que es una exclusiva que muchos medios arqueológicos ni siquiera conocen. Pues sí, he podido contactar finalmente con investigadores de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, en California. Fíjate, a raíz del descubrimiento de aquellos pututus, de esas conchas que hemos escuchado en 2001, un equipo de científicos de la Universidad de Stanford, del Centro de la Universidad de Stanford para la Investigación Informática de Música y Acústica, desplazaron varios equipos durante un par de campañas a ese lugar para grabar los sonidos que hemos escuchado y para estudiar cómo esas galerías de perfil bajo, de baja estatura, son, toda una caja de resonancias, como meterse dentro de un enorme instrumento musical. Pero fíjate, Iker, lo que es la investigación con mente abierta. No solamente fueron con equipos electrónicos, con grabadoras de alta sensibilidad, con racimos de micrófonos que distribuían en diversas partes de esos laberintos, sino que también se pusieron en contacto con chamanes, con gente de la tradición andina, que les ayudaron no solamente a
tocar esos instrumentos, sino también a comprender la función mágica del sonido, eso que se supone que se había perdido, pero que la tradición podía haber heredado a través de los siglos. Y he podido hablar con dos personas importantes hoy mismo, Iker. Uno es Tito La Rosa, que es un chamán peruano, un músico muy respetado en ese país, y también con Miriam Collar, que es una investigadora que se encarga precisamente para la Universidad de Stanford de esta investigación, de esta indagación. En el caso de Tito, yo quiero que le escuches definiéndonos cómo él ve a Chavín de Huántar. Chavín es el templo del sonido, ¿no? Fue construido sintiendo el sonido. El sonido cumplió una función central en la espiritualidad, en las ceremonias de esta civilización. Para empezar, es un templo construido bajo el nivel, en subterráneo, con ductos y canales por las que se vertía agua y el agua producía junto con el aire un sonido muy especial. Y dentro de toda esta magia ingresan los pututos, ¿no? Los pututos son trompetas de caracol que se utilizaban para anunciar la llegada de visitantes. Los pututos eran los que te comunicaban con lo divino, eran instrumentos para despertar. Yo he experimentado en Chavín, tocando en la plaza circular, los pututos originales. Es estremecedor, su sonido afecta directamente los sentidos, ¿no? Trabaja en tu corazón, trabaja en tu pecho, trabaja en tus huesos, ¿no? El sonido como creación, como despertar, como apertura de conciencia, ¿no? Tito nos estaba diciendo que los sonidos se sentían, no solamente se escuchaban por los oídos. Y tiene razón, el sonido es algo que no solamente entra por nuestros oídos, sino que fisiológicamente es capaz de ser percibido a través de la piel, de los huesos. Es vibración. Una vibración que afecta al cuerpo humano, tal y como nos lo confirmaba Miriam Collar de la Universidad de Stanford. Hay un ambiente, ciertamente, que tiene efectos por los sentidos de oído, del cuerpo de la gente. Y con esto podemos ver si en la arquitectura hay diseño a través de tiempo, secuencia de 800.000 años más o menos de construcción. Para Miriam Collar, lo que había que determinar es si esos efectos acústicos eran una casualidad o había un diseño predeterminado. Es decir, esas gentes, esos gigantes que hace 2.000 o 2.500 años diseñaron los subterráneos de Chavín, lo hicieron deliberadamente porque sabían el efecto que iban a provocar. Bueno, para Tito La Rosa, Iker, no hay ninguna duda de eso. Él introduce otra clave. Para entender bien el efecto de esos sonidos, hay que combinarlo con la ingestión de sustancias que abren la percepción, sustancias sagradas, sacadas de plantas del entorno. Le escuchamos. Todo esto acompañado, estaba muy relacionado con la planta maestra, la guachuma, que es el nombre tradicional de lo que se llama el cactus del San Pedro. Es una planta sagrada que se tomaba para... que era el eje de esta posibilidad de experimentar otros mundos, otros estados profundos de conciencia, ¿no? No solamente se tomó el San Pedro, también estuvo presente la planta de la ayahuasca, la planta madre, porque hubo mucha comunicación con la selva, y también una planta maestra que se llama la huilca, que entonces era una conjunción de plantas maestras que llevaban a lo profundo, ¿no? Al Chaupín. Finalmente, ¿qué cosa es Chavín sino tu Chaupín, tu centro, ¿no? Chavín realmente no es Chavín, o sea, es Chaupín. La palabra Chaupín quiere decir el centro de tu centro. Entonces ahí ingresabas, pues, al centro de tu centro, ¿no? ¿Qué viaje nos proponían? Viajar al centro de uno mismo a través
de la Ucupacha, del mundo subterráneo. El centro de tu centro, decía Javier. El centro de tu centro. Bueno, pues fíjate, en este caso hay algo que creo que es importante. Por supuesto, todos tenemos todavía en el tímpano los sonidos de las caracolas. Bueno, ese sonido que se tocaba en los subterráneos parece que emergía al exterior. Le pido a Noel que lo ponga otra vez de nuevo, porque Rumenos, de fondo, Noel Calero, por favor, coloca también ese sonido de las caracolas para que volvamos un poco a Chavín. Pues ese sonido, como te digo, que se tocaba en los subterráneos, terminaba desbordando los propios subterráneos y emergía hacia la plaza ceremonial en la que parece que se reunían un montón de personas para atender a los oficios sagrados. Este sonido. Y el hecho de que se escuchara fuera del subterráneo, justo en la plaza ceremonial, indicaba todo un diseño. Todo eso estaba meticulosamente preparado. Tanto es así que Miriam Collard, de la Universidad de Stanford, llega a una conclusión tras hacer un hallazgo. La escuchamos. Todo esto acompañado, estaba muy relacionado con la planta maestra, la huachuma, que es el nombre tradicional de lo que se llama el cactus del San Pedro. Esto ya nos lo ha contado. El corte exactamente de Tito La Rosa, uno de los grandes músicos peruanos. Y vamos al último corte. Claro, que decía una frase que era tremenda, que era: se siente en el pecho, se siente en el corazón, se siente en los huesos. En fin, vaya frase de todo un músico. Creo que ahora sí tenemos el documento. Hemos descubierto que hay un ducto haciendo de la galería de Lanzón su oráculo, su centro más importante del sitio. Hay un ducto que arquitecturalmente es como un filtro por sonido, especialmente por los estatutos, los artefactos de Chavín. Entonces, por el sonido de estos 20 instrumentos específicos del sitio, su sonido no más sale de la galería alrededor del Lanzón hasta la plaza circular en el exterior. Y todo un ducto que arquitecturalmente es como un filtro por sonido, especialmente por los estatutos, los artefactos de Chavín. Entonces, por el sonido de estos 20 instrumentos específicos del sitio, su sonido no más sale de la galería alrededor del Lanzón hasta la plaza circular en el exterior. Y todos los otros sonidos no mueve, no llega. Entonces, por esto, pensamos que en su arquitectura podemos ver un diseño especial por los estatutos conectando al Lanzón. O sea, Javier, un diseño muy concreto, muy específico para que suene exactamente como estamos escuchando ahora. Y solo esto, Iker, es decir, si alguien tocaba un tambor dentro de esas galerías, el sonido del tambor no emergía. Es como si se hubiera preparado aquello, con sus ángulos y sus recovecos, para que solo rebotase el sonido de estas caracolas. Es como una especie de gran coro, de coro ancestral, de coro que se te mete dentro del cuerpo. Claro, hay que vivirlo allí. Pero, fíjate, me gustaría agregar un elemento también inquietante, dando un salto, Javier. Chavín de Guantar y las investigaciones de la Universidad de Stanford, ni más ni menos, que Javier ha arrancado un poco de ese secretismo con el que se vuelven algunas cosas y nos la trae para que podamos disfrutar de todo esto. Esto no es casual. De alguna forma los ingenieros acústicos están viendo que los antiguos diseñaban todo esto por algo. Y claro, como decía el músico Tito La Rosa, cuando uno está ahí de noche a solas con esa música, siente cosas indescriptibles, inefables. La palabra no llega, pero quiero, para agregar como un aldabonazo tremendo a las 2:21 de la madrugada, que escuchéis algo que me ha puesto la carne de gallina en otro sentido. Damos un salto, pero seguimos en América. Le voy a pedir a Noel que nos ponga, por favor, el corte 10. El documento 10 pone silbatos de la muerte. ¿Y por qué hemos colocado esta especie de titular macabro a un instrumento? Bueno, Javier nos ha contado la historia de esas conchas arqueológicas. Javier, ¿podríamos hacer un dibujo, un flash? Porque sé que ahora toda la audiencia, estos son sensaciones y experimentos, toda la audiencia, todos nosotros, vamos a sentir algo muy hondo.
y también tiene que ver con el mundo funerario, el mundo ancestral, el mundo, valga la redundancia, del inframundo, de la sensación de penetrar en lo más bajo, en el estrato donde convivían quizá las cosas menos agradables. Estamos en otra cultura, pero estamos en América, y se ha hablado de este hallazgo sorprendente. Javier, ¿nos haces la foto? Silbatos de la muerte. Bueno, los sonidos son la vía con la que nuestros antepasados se comunicaban con los planos superiores e inferiores, y eso lo sabían muy bien los aztecas. Tenemos que retrotraernos a 700 años más o menos atrás, que es el periodo en el que se fabricaron los sonadores de viento que se han descubierto hace unos años en el cerro de Mazatepetl, en el llamado Cerro del Judío, en México, a 4,5 metros de profundidad. Se trata de una especie de, vamos a llamarlo así, como silbidos o como silbatos pequeños de barro que caben en la palma de una mano, que tienen el aspecto de una calavera por la parte exterior y que habían permanecido sin recibir aire ninguno durante siglos. El caso es que los arqueólogos que lo descubrieron, comandados por el doctor Roberto Velázquez Cabrera, se atrevieron a hacer un experimento con uno de ellos. Uno en particular estaba especialmente en buenas condiciones. Todo su mecanismo fonador estaba intacto y se atrevieron, Iker, a soplar. Soplando a través de ese instrumento, descubrieron que estaban ante un llamador de los muertos, un silbato de la muerte. El sonido que emite lo que vamos a escuchar a continuación parece que se ejercitaba en el momento previo a los sacrificios humanos para abrir el camino del más allá al alma de aquel al que le estaban arrancando el corazón. El sonido, Iker, estremece. Iker, es solo viento a través del barro. Barro con forma de calavera. Nada menos. Escuchamos. Sonido percutiendo el interior de uno de estos silbatos intactos de la muerte. ¿Es arqueología o es algo más? Yo, escuchando esto, me estaba imaginando esa iconografía poderosísima, riquísima del mundo, del inframundo, de los demonios de los aztecas, caminando en peregrinación, en hilera, quizá dispuestos al sacrificio, y a veces entre los vivos una calavera que ríe, que nos mira riendo, y parece que escucho su carcajada con esto. Absolutamente siniestro, como siniestro es el inframundo de los aztecas. Por favor, pensad en esto. Llegan los arqueólogos, descubren entre la tierra estos silbatos, los hacen sonar, vuelve el viento después de prácticamente 13 siglos y sale ese sonido. ¿Casualidad? Permitidme que lo dude. Corramos un tupido velo, Javier, que esto nos ha puesto los pelos de punta de verdad. Esto era la danza macabra de verdad, el castañeteo casi de los dientes de la muerte riéndose de verdad. Vamos a algo más amable, porque en toda América vemos que los lugares de culto resuenan. Eso está claro. Mira, nosotros tuvimos una experiencia muy curiosa en Sacsayhuamán, que hilándolo con el increíble mundo oscuro del Danzón de Chavain de Huántar, también es Perú, y también parece construido o por gigantes o para gigantes. Esas gigantescas rocas ciclópeas, perfectamente pulidas, en un engranaje que no entendemos. Cuando llegaron los españoles, dijeron, no cabe duda, esto es una urbe para gigantes. Allí dentro hicimos nuestros experimentos, y algunos de los compañeros arqueólogos y guías que custodian este lugar sagrado donde los haya,
en plenas faldas del Cuzco, en lo que llaman ombligo del mundo, nos hizo una breve muestra, sencillísima, el poder del eco. Un eco que volvía con tanta fuerza que parece que te hablaba directamente a través de los huesos, el corazón y el pecho. Y claro, nos explicaron cómo podían ser las ceremonias, con todo tipo de sonidos. Que la imaginación vuele, viaje. Este es un fragmento de aquel reportaje, en este caso de Carmen Porter, y cómo vivimos esa experiencia, ese sonido del eco antiguo. Antes de abandonar el recinto nos fijamos en que nuestras cámaras y micrófonos están recogiendo perfectamente el sonido de unos muchachos que se encuentran muy a lo lejos, en la colina donde se dice que tenía el trono el Inca. Nos acercamos más a los muros y las palabras se hacen comprensibles. Miramos estupefactos a nuestro acompañante cuzqueño y Juan nos saca de la duda. Las ceremonias incas eran masivas, con gente. Con mucha gente, seguramente estaba concentrada acá. Y una vez que lograron este complejo arquitectónico, en la parte alta donde están aquellas estacas, instalaron el trono del Inca. Y ellos, como en aquel tiempo no tenían parlantes, no tenían amplificadores, utilizaron estas cajas acústicas para llegar con el mensaje al pueblo al cual se dirigían. Un eco que parece el doble, el espíritu, la sombra, lo que te acompaña, que te devuelve el sonido. Y claro, ¿cómo podía ser interpretado en la antigüedad? Esto ocurre en otros lugares, sobre todo toda América, que le estamos recorriendo arriba y abajo, tiene estos sitios que responden, pero que a la vez generan una armonía sagrada. Bueno, estamos recibiendo decenas y decenas de mensajes de gente que de verdad, se ha aterrorizado, hay que decirlo. No me extraña. Que se ha sentido en la soledad de su casa mal. Bueno, hay un experimento ahí. Ese sonido de hace 13 siglos que Javier Sierra de alguna forma nos rescata, ha generado de inmediato una sensación en nuestra audiencia. Yo lo digo, mañana todo esto estará taimado, reducido, de alguna forma el empaque del sonido directo a través de las ondas de la radio no es lo mismo que a través de la compresión de Internet. Y yo quiero que los que mañana nos escuchen, 1 millón de descargas mensuales ya a través de la red, en ikerjimenez.com y en cadenaser.com, yo quiero que lo entiendan, quiero que lo entiendan, que a veces merece la pena el esfuerzo de estar a estas horas para sentir en el cerebro, y si es posible con los cascos, indicación que hacía Javier Sierra, estos sonidos. Luego, si queréis, no lo sé, ponemos de nuevo los silbatos de la muerte, que es algo que te hace que el corazón salga casi por la boca, sinceramente. Se ven muchas visiones. ¿Qué visiones tendrían en aquel tiempo con estos sonidos? Bueno, sigamos en México, Javier, ¿te parece? Seguimos. Porque hay otro sonido, el sonido del quetzal. Sí, este es un sonido muy espectacular, pero hay que estar muy atentos para poderlo escuchar. Nos tenemos que situar en el templo de Kukulcán. Es casi, si me permites, Javier, como una psicofonía, ¿no? Hay que estar muy atento al sonido de fondo. Sí, lo vamos a repetir para que se perciba bien, pero nos trasladamos al pie de una de las escaleras del templo de Kukulcán, de lo que llaman el castillo en Chichén Itzá, en ese lugar en el que, se puede ver cada equinoccio, tanto de primavera como de otoño, como las sombras de la escalera conforman el perfil de una serpiente. Seguro que muchos lo han visto alguna vez en telediarios o en televisión, en reportajes. Bueno, pues en ese lugar, si uno se acerca a los pies de la escalera y da unas palmadas, va a recibir un eco muy curioso. No es el eco exacto de la palmada. Lo que recibe es lo que parece el canto de un pájaro muy determinado, del quetzal, que es un pájaro muy de la zona y por supuesto pájaro sagrado. Quetzal, Quetzalcóatl, el dios, la serpiente emplumada, es fundamental para entender la religiosidad y los ritos de todo ese lugar, pero para percibirlo tenemos, como te decía, que estar muy atentos. Vamos a pedir que nos quiten la música, vamos a escuchar esa palmada e inmediatamente después de la palmada el eco que se escucha parece un pájaro que empieza a cantar. Lo escuchamos. Ahora imagínate miles de palmas en ese lugar, miles de gorjeos, de quetzales, de pájaros sagrados que de lo invisible, de la nada, de esas piedras de la pirámide que asciende a los cielos, a la patria del dios Quetzalcóatl,
te responden. No podemos dejar América, el continente de los misterios, porque nos espera la Gran Pirámide. Aunque sea en una primera ojeada, tenemos que penetrar en sus secretos sonoros. No podemos dejar América, digo, sin saber algo más de los silbatos de la muerte. Pequeños objetos, Javier, forma de calavera, seguramente asistieron a ritos de sacrificio, y decías que entre los que se obtienen en la última hornada, uno parece que suena perfectamente, ¿no? Sí, uno suena perfectamente y se toca por primera vez, Iker, en el año 2006. Es decir, que el periodo de adormecimiento de este silbato de la muerte ha sido infinito. Lo curioso es que se han reproducido esos silbatos, ha habido artesanos que los han reconstruido siguiendo el mismo esquema de sus primos de hace siglos, pero el efecto no es idéntico. Es mucho más, yo te diría que más penetrante el que es el auténtico, el que hemos escuchado esta noche aquí. Mira, el que vamos a escuchar otra vez. Sí, el doctor Roberto Velázquez Cabrera decía que si se tocaran dos silbatos de la muerte simultáneamente, y dice textualmente, se producen batimentos infrasónicos complejos que generan estados alterados de conciencia, psicodélicos y alucinógenos. Madre mía, pero como siempre, ¿por qué será? Que no me extraña, Javier, lo que dices. Lo hemos contado muchas veces, ¿no? Experiencias de estar contemplando una figura real de arqueología, por ejemplo, de barro. Yo recuerdo una muy gráfica, una experiencia que me marcó profundamente. Supe lo que era la diferencia. Recuerdo perfectamente en ese habitualmente solitario Museo Arqueológico de Ibiza, en lo alto de la ciudad, junto a la Torre Románica, y había unas figuras tremendas de los cartagineses y de los fenicios, sobre todo, que habían aparecido en zonas marítimas y algunos incluso en caletas de la isla. Eran figuras pues con esa espiritualidad, con esa cosa extraña, con ese algo. A 100 metros, en la vitrina, las figuras nuevas, relucientes, exactas, idénticas, matemáticamente, lógicamente, científicamente lo mismo, la misma reproducción, para la venta. Claro, el efecto era tremendo, porque es que estaban unas a 50 metros de la otra. Había que ver unas, ir rápidamente a la vitrina de las originales, volver otra vez y volver a las nuevas, y darse cuenta del contraste tremendo. Eran lo mismo, pero no tenían nada que ver. Había un auténtico ánima que rodeaba, algo que conectaba con lo más profundo de nosotros. Dicen los físicos más avanzados de la física cuántica, dicen los filósofos, dicen los psicólogos incluso, que las últimas formas de espiritualidad en este mundo de hoy, las últimas llaves de ese más allá, de esa cosa que no es lógica ni es medible, pero que está, son la música y el arte antiguo. Seguramente hay mucha más ciencia de lo que parece en esa afirmación. Escuchemos de nuevo los silbatos de la muerte, es necesario. Nos hemos quedado tan helados que hay que volver a escucarlos. Le pido a Noel Calero que en esta noche de cascos, en esta noche de transistores, que suena ya antiguo, todos cerremos los ojos. Hagamos la prueba, amigos. Hagamos la prueba. Cerremos los ojos. Imaginémonos en ese camino hacia el templo, en esa pasarela de piedra. Al fondo quizá un sacerdote o sacerdotisa, y quizá algo parecido a un tumi o cuchillo ritual de hoja ancha esperándonos. E imaginemos las visiones que tenía aquel que iba ya condenado hacia el más allá. Tenía que estar viendo ya, casi en los laterales de sus propias retinas, la presencia de esas calaveras omnipresentes en el mundo e inframundo mexicano. Pero lo que no sabíamos es que el sonido y mensaje de esas calaveras se perpetuó bajo tierra y que podía ser resucitado. Creo que es suficiente, pero parece de verdad la risa de la procesión de los muertos y nos deja el alma. Qué fuerte es la arqueología, qué fuerte es lo sagrado, que es capaz de sorprendernos
Iker, lo que estamos... En un mundo donde casi nadie se sorprende de nada, ¿eh? Eso es, Iker, lo que estamos escuchando en realidad son llaves. Se nos están abriendo las puertas de la percepción a esos otros mundos. Y esto que hoy en nuestra visión racional nos lo prohibimos, en el mundo antiguo era tenido por dogma. Lo invisible es lo que nos conecta con el más allá, con los dioses. ¿Y qué hay más invisible y a la vez más impactante que el sonido? Simplemente, y se ha grabado, el sonido expulsado. Científicamente, aire a través de un objeto con forma de vasija votiva. Sí, esto dirían los arqueólogos, pero quizá esto sea lo que menos importe. Qué programa tan especial y qué interesante, ¿verdad?, era el cuaderno sonoro que tantas sorpresas oculta de nuestro compañero Javier Sierra. Yo creo que hay que hacer otros programas sobre el sonido de la antigüedad. No cabe otra. Nos quedará la prehistoria, nos quedará Egipto, nos quedará Stonehenge, nos quedará la Mesopotamia, nos quedará Oceanía, nos quedará el África profunda. Yo te animo, Javier, a que lo hagamos, pero sí, eso sí, tenemos que poner por lo menos algo, aunque no desvelemos todo, pongamos algo de la Gran Pirámide. No, el compañero, ponme a Paul Horn, del que hablaba Javier en su cuaderno, ese hombre que se convierte en instrumento dentro de la Gran Pirámide. Ahí hemos estado tú y yo, y sobre todo tú, porque has estado a solas, has tenido ese lujo, has sentido cosas y quizá ahora nos quieras contar, por lo menos alguna pincelada. Entremos en la Gran Pirámide. En un momento, Paul Horn, el músico, a solas se da cuenta de que él es parte de esa máquina de conectar con los dioses, Javier. La grandeza de Paul Horn es que él entró allí sin una partitura. En realidad lo que está haciendo, y él lo contó cuando salió de la Gran Pirámide, es dejarse llevar. Se sienta en el lugar y solo con sus cuerdas vocales se deja llevar y entona. No se puede hacer ahora sin romper la magia, Javier. ¿Dónde está Paul Horn? Paul Horn está situado en una de las esquinas de esa habitación que es la Cámara del Rey, la que se llama la Cámara del Rey. Hay solamente una pieza de mobiliario allá adentro, que es un sarcófago de granito rojo, y en el centro de la habitación, a unos pasos de ese sarcófago, él ha colocado su micrófono. Es un micrófono de alta sensibilidad, conectado por un cable largo a su grabadora, y ahí ha dejado simplemente que las bobinas empiecen a rodar. Está solo, Iker, totalmente solo. ¿Te identificas con esta experiencia, Javier? Absolutamente. Yo, de hecho, cuando estuve solo en la Gran Pirámide, muchos años después, en 1997, hice también alguna prueba de esta clase. Tratar de entonar algo, un tono sostenido, una especie de mantra, y la verdad es que dejé de hacerlo porque me asusté. Impacta. Es como si de repente esas paredes que tú sabes que son rectas se abombaran y empezaran a devolverte el sonido. Es como si se arquearan, como si fueran tela. Y bueno, yo creo que ese momento fue muy, muy impactante, y me descubrió que el sonido es esencial para entender esos lugares. De hecho, es la llave que los abre. Vamos a escuchar las flautas. ¿Cómo sonaban las flautas dentro de la Gran Pirámide? En un momento dado, Paul Horn se da cuenta de que todo eso es un enorme condensador de sensaciones, emociones y cosas imposibles de explicar. Los músicos están muy cerca de esas cosas. Los genuinos músicos, los que sienten como Paul Horn. Me lo imagino y solo, con sus aparatos. Tendremos que hablar con el Javier, desde luego. Tiene 82 años, ¿eh? Seguro que si está podemos hablar con él. Vamos a escuchar un poco cómo retumbaba la Gran Pirámide con el sonido tan peculiar de la flauta. Fijaos, dicen que el primer instrumento artefacto al margen de la voz humana, fue la flauta en huesos de pájaros, flautas en la prehistoria. ¿Cómo suenan en Egipto? Suenan así. Ahora mismo, en este preciso instante, nuestras células, lo más profundo de nosotros, nuestras moléculas, están encontrando, porque así es la física más profunda, un eco, están reverberando con algo que tiene el sonido, tiene la fuerza, tiene la entidad de los prácticamente 5.000 años de historia de la Gran Pirámide.
y toda esa historia, todo ese conocimiento, toda esa magia la asimila nuestro cuerpo y quizá partes inconscientes de nosotros acumula ese saber. ¿Quién sabe? Seguro que los antiguos así pensaban. De otra forma es imposible concebir estos diseños de la arqueología musical. Ha sido un breve viaje porque, viendo la perspectiva que se abre con todo esto, Javier, tenemos que ahondar, tenemos que recorrer los 5 continentes y tenemos que traer a nuestros amigos más piezas que nos hagan casi rebrincar como esta noche. ¿Qué te parece? Pues sí, y además deberíamos incorporar en nuestro equipo de investigación no solamente una grabadora para dejar constancia de todos estos momentos, sino también algún instrumento musical, una flauta, un cuenco tibetano, sí. Algo que, en fin, que se pueda llevar, que sea fácil, que podamos percutir todos y poder comprobar los efectos en el lugar. Déjame contarte que Paul Horn graba unos años antes de este disco otro que se llama Inside en el Taj Mahal en 1968, en ese año en el que en torno al Taj Mahal y en torno a la cultura india se reúnen muchos artistas. Ahí está Shirley MacLaine, están los Beatles, Paul Horn está en medio de toda esa vorágine y en ese momento conoce al gurú Maharishi y a la meditación trascendental y todo lo que ello implicó en la cultura pop, pero en vez de decantarse por lo que hicieron estos otros artistas, él quiso comprobar que el sonido ayudaba a la meditación. Grabó un primer disco en el Taj Mahal del que vendió 750.000 copias. Eso es nada, o sea, en el año 68, y a partir de ahí se propuso ir recorriendo poco a poco todos los lugares importantes sagrados del mundo. Y se dio cuenta de que no todos tenían esa resonancia. Le costó encontrar otros como la Gran Pirámide o como el propio Taj Mahal, pero en su esfuerzo ha pasado varias décadas recorriendo todos los lugares y llegando a conclusiones muy curiosas. Por ejemplo, que hay puntos en la naturaleza, no construidos por el hombre, sino por los dioses, que también resuenan como esto que estamos escuchando. Perfecto, el colofón. Se abría esta historia, esta viñeta del pasado y del presente y del futuro con el cuaderno sonoro. Hemos disfrutado enormemente y nos guardamos, os lo aseguro amigos, un sinfín de documentos, de sonidos, de historias y de sensaciones. Javier, ha sido un auténtico placer, de verdad, y por eso tú y yo siempre llevamos música a cualquier lugar, ¿verdad? Es uno de los secretos que nos hace vivir las cosas con esta intensidad. Un auténtico honor, compañero. Gracias por enseñarnos este mundo y te aseguro que seguiremos indagando, pero es que eso es lo que ocurre, son las 2:47. ¿Y tú sabes lo que pasó a las 2:47 de hace 100 años? ¿Qué pasó? ¿No te imaginas? Sí, me lo imagino. 1.500 almas en apuros, en serios problemas. El Titanic, ahora mismo, justo ahora, y tiene que coincidir con Milenio 3, claro, ocurrió la tragedia. Solo puedo daros las gracias en nombre de todo este equipo, ¿verdad, Javier? Por el eco impresionante del programa Titanic del pasado domingo. Gracias de todo corazón. Luego hablaremos de eso, pero Carmen ha elaborado un informativo especial de noticias completamente desconocidas que se han sabido en los últimos días, que ni siquiera nosotros recogimos, y hay que emitirlas exactamente ahora, en el momento justo hace un siglo de la tragedia más mediática quizá del siglo XX, hay que decirlo. 100 años de misterios del Titanic que continúan. Javier, un honor y un placer, amigo, como siempre. Que siga la investigación y que siga la pasión. Un abrazo grandísimo. Otro para ti y seguirá el viaje. Personas nos han dicho que si ya estaba todo contado del Titanic, al ver el programa descubrieron que no, evidentemente. Lo increíble es que sigue habiendo aluvión de informaciones. ¿Qué os parece, amigos, si después de este viaje por los sonidos absolutamente a flor de piel, y luego quiero que Carlos me cuente vuestras sensaciones, nos marchamos de viaje con Carmen en este caso, en una embarcación pues también llena de alma que persigue al Titanic y que lo observa? ¿Es posible que en estos días, que hasta ahora haya nuevas noticias a la hora exacta del impacto, del extraño impacto con aquel iceberg que rajó el casco del Titanic? Sí, hay noticias y por eso, un siglo después, informativo especial en la SER. A esta misma hora, hace 100 años, en las frías aguas del Atlántico, a 400 millas de Terranova, se hundía el buque de los sueños, el transatlántico.